vamos a darle la bienvenida al doctor Mauricio Alarcón, abogado, director ejecutivo justamente de Ciudadanía y Desarrollo, de una visión liberal, alguien muy respetado en el orden jurídico, en el orden político y sobre todo en el orden personal como ser humano, que es lo más importante. Doctor, muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa, gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos un poquito, de manera general, ¿cómo observa usted que se ha desarrollado esta campaña política? Hay quienes lo consideran la más sucia de la historia, hay quienes dicen ha sido una campaña sin propuestas. En lo personal yo digo, me parece que no es la más sucia porque a mi criterio la más sucia, la más deplorable, acaeció en la primera vuelta de las últimas elecciones, cuando asesinaron justamente a Fernando Villavicencio. Creo que ahí ya tocamos obviamente fondo, pero esto no deja de ser algo muy sucio en cuanto a los dimes y diretes en redes sociales, sobre todo que se han establecido. ¿Cómo lo analiza usted, doctor? Bienvenido, buenos días. ¿Estamos con el audio? Un gran Ahí está. abrazo a la distancia, virtualmente conectados. Ojalá la próxima sea en vivo. Y un saludo a la audiencia de Ingobernables. Mira, yo comprendo lo que tú dices de lo difícil que fue en 2023 ver el asesinato de Fernando Villavicencio, pero como campaña propiamente hablando, no teniendo en cuenta esos elementos externos, porque el acto contra Fernando Villavicencio fue un sicariato. Sí, me atrevo a decir que esta ha sido la peor campaña electoral de los últimos años de vida democrática en el país. Una campaña sin propuestas, una campaña sin estrategias, tratando de arañar votos, haciendo daño al contrario, atacando al contrario, le deja al ecuatoriano en una situación bastante difícil de nuevamente tener que elegir por el mal menor, por el que un poquito le agrade por sobre el otro, o por el que quizás sí en algún punto ha dicho algo que nos pueda gustar o nos pueda llamar la atención. Una campaña vacía, una campaña lamentablemente en la que simple y sencillo se ha difundido desinformación de una manera brutal como nunca antes y en la que además, hay que decirlo, se ha jugado con una espantosa cancha inclinada en la que no únicamente han estado en juego los recursos del Estado, sino también y de forma, voy a tratar de no ser peyorativo, pero de forma bastante evidente, dejémoslo en un adjetivo neutro, el rol de medios de comunicación que han hecho hasta más campaña que el propio candidato presidente. Ahora, doctor, ¿a dónde vamos como país con esta campaña vacía? Mira, yo creo que, a ver, hay planes de gobierno de los dos candidatos, más allá de la mera formalidad de haberlos presentado al momento de inscribir sus candidaturas, están ahí y algo marcan de hoja de ruta. Evidentemente uno es mejor que otro. Se nota que uno tiene sustento, el otro fue hecho al apuro, tan al apuro que ni siquiera el formato pudieron arreglar en una simple página de Word. Y te digo, creo que hay que también fijarse en los equipos que rodean a los candidatos, en ciertos, insisto, mensajes que sí han logrado dar en medio de este berenjenal de desinformación y de ataques de los últimos días. Eh, Al menos sobre esa base tratar de elegir la mejor opción de acuerdo a nuestra cabeza. Ni yo digo siempre, no hay que votar ni con el hígado ni con el corazón, porque ya lo hemos hecho y mira dónde estamos. Ojalá más bien quien gane este domingo lo haga de una forma bastante clara para que el otro reconozca su derrota. Ojalá lo hagan además sin caos, sin actos de violencia. Ojalá lo hagan como han anticipado, con control electoral, de tal forma que los datos puedan ser corroborados o en su defecto impugnados sobre la base de evidencia y que al menos el país durante los próximos 4 años vea algún norte que nos permita dar pasos en firme para combatir la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleo y la lucha efectiva contra la corrupción. ¿Quién cree que llega más allá de estas deficiencias de una campaña vacía con un proyecto país más serio o al menos algo serio? Mira, Edu, es indiscutible que si en este país hay una organización política, no vamos a hablar ni de proyecto país ni nada, una organización política es la Revolución Ciudadana. Estamos viendo que con un simple chasquido de dedos tienen a 45.000 observadores electorales registrados en el Consejo Nacional Electoral.
No han tenido que hacer campañas ni estar mandando cuestiones en grupos de WhatsApp. O sea, están ahí activos, lo estuvieron en la primera vuelta. Tienen candidatos que corresponden a sus bases, les guste o no les guste, haya críticas o no, están en la organización política. Y precisamente a eso me refería al inicio. No quería hacer mención en respeto al público, pero si tú revisas los dos planes de gobierno, te darás cuenta que más allá de coincidir o no, hay muchas cosas en las que yo no coincido en ese plan de gobierno, pero te digo, hay un plan con una hoja de ruta bastante bien estructurada. Mira que en algo tan simple como lo que hemos oído en este tiempo, el proceso constituyente, el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana lo menciona en línea con lo que significa el fortalecimiento institucional, el plan de gobierno de Noboa ni siquiera lo topa. Entonces ahí tú te das cuenta cómo ciertas cosas en una campaña tienen sustento, fundamento, línea y una hoja de ruta, y la otra simplemente va pescando a río revuelto sobre la marcha. Insisto, sobre las dos hay muchas cosas que yo no comparto, pero acá estamos tratando de dar elementos más allá de lo que significa la posición personal que tengamos. Ahora, doctor, usted dice hay una única organización política en el país estable, fuerte, que es la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasaría con ADN en caso de que el presidente candidato Daniel Noboa no sea reelegido? ¿Usted cree que se va a desgranar fácilmente, que va a ser un partido efímero en la política nacional? Pero mira, y aquí de nuevo vamos a utilizar algo de lo que acabamos de mencionar. ¿Quiénes han sido electos asambleístas por la Revolución Ciudadana? ¿Quiénes han sido electos asambleístas por ADN? Vamos a dejar por fuera a los dos grupos pequeños, Pachacutic y Partido Social Cristiano, donde indiscutiblemente los 9 y los 4 que les corresponden respectivamente son gente de sus bases, son gente que esperemos mantenga una línea orgánica de esas organizaciones políticas. En la Revolución Ciudadana tienes gente de la Revolución Ciudadana, en ADN tienes una colcha de retazos. Tienes asambleístas desde las gemelas Jaramillo, pasando a Ferdinand Álvarez, por ahí incluso reciclados de Creo. Entonces te digo, es una colcha de retazos que el rato menos pensado se van a desgranar. Mira que incluso yo te digo, no creo que haya mayor diferencia. Estamos hablando de apenas una curul, 67 contra 66, pero no creo que haya ahí quizá un tema de vamos a mantenernos independientemente de cualquier cosa o pensando en las elecciones seccionales del 27. Veo con una mayor probabilidad lo que tú dices, un desgrane en el bloque, porque todavía no podemos llamarlo bancada formalmente, en el bloque de ADN ante un eventual triunfo del Ejecutivo en la Revolución Ciudadana. Si triunfa Daniel Noboa y se mantiene 4 años en el poder, creo que la Revolución Ciudadana se mantendría como es, ¿no? No veo fracturas, no veo cuestiones. Por ahí podrían, como en el último periodo, perder uno o dos legisladores que ya vemos dónde terminan, pero creo que hay mucho más en cuanto a proyecto político del un lado que del otro. ¿Cómo calificaría en cuanto a la tendencia política a ADN y al gobierno de Daniel Noboa? Él ha dicho en varias entrevistas que se considera de centro izquierda. ¿Usted coincide con este criterio? Mira, en nuestro país en general, Edu, no hay ideologías, por eso agradezco que tú me hayas presentado como una persona liberal y en una organización liberal, porque parte de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, tanto personal como institucionalmente, es tratar de construir identidad e ideología. La gente tiene que identificarse con algo. Y en ese sentido, más allá de las estructuras y más allá de los personalismos, lamentablemente en nuestro país las organizaciones políticas no responden a ideologías. La derecha y la izquierda no existen. Eso se aprende en ciencia política en las clases más básicas. La izquierda y la derecha no son otra cosa que la posición que adoptaron los conservadores y los liberales en la Asamblea de París después de la Revolución Francesa. Y a los unos los catalogaron como los de la derecha y a los otros como los de la izquierda. Fin. Las ideologías son el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo, esas son las ideologías. Y yo no noto en este momento en el país un partido político que pueda decir, tengo ideología y cumplo a rajatabla mis principios ideológicos. Y ahí va a caer al un lado y al otro, porque hablar de socialdemocracia por parte del gobierno de Daniel Noboa, consta incluso en las primeras páginas de su plan de gobierno, creo que es incorrecto, así como incorrecto es para la Revolución Ciudadana hablar de progresismo cuando, por ejemplo, en algunos temas vinculados a derechos son bastante conservadores. Ahora, pero doctor, esto no ocurre también a nivel mundial.
y me voy ahí un poquito a lo que está pasando con Estados Unidos. Y cuando uno Sin ve duda. todas las políticas arancelarias que está implementando Donald Trump, este proteccionismo a su país, y del otro lado, ve por ejemplo las palabras de Lula, en donde reclama que justamente se abran los mercados. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento pasó esto? Que por el un lado están diciendo, no quiero aperturar los mercados, quiero cerrar los mercados para proteger a mi país. Y por el otro lado, quien decía que, o quien dice que es de izquierda, dice, no, tienen que aperturar los mercados. Y yo no sé, Du, si tú viste algo más chistoso todavía. La cuenta de Twitter de la Embajada China en Estados Unidos reproduciendo un video de un discurso de Ronald Reagan mientras fue presidente en los años 80. O sea, China, comunista, transmitiendo el video de uno de los presidentes más cercanos al Ajá. liberalismo que ha tenido Estados Unidos. O sea, Solo falta que le así saquen de a absurdo Margaret está el Thatcher nada más escenario. ya. Pero es que así de absurdo está el escenario, porque incluso las organizaciones políticas, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, han perdido el norte ideológico y no se presentan como una alternativa sentada en principios, sino fundada en personas. No se presentan como una alternativa sentada en planes de gobierno, sino en aspiraciones para simplemente llegar al poder y una vez en él ver qué se hace. Entonces, más bien hoy, y por desgracia ahí se confunden los términos, hace algún tiempo uno podría decir que las ideologías son esas palabras que terminan en ismos, conservadurismo, socialismo, liberalismo, pero por ahí se nos colaron el populismo, el autoritarismo, el totalitarismo, como supuestas ideologías que no lo son, porque Y más bien también son el formas de acceder al gobierno y correísmo una vez o en él permanecer ahí. el correísmo, el asismo, el novoísmo, que algunos Esas ya lo no son elevan ideologías, a Edu. categoría de justamente de ideología. Eso no son ideologías. Mira, porque si no, vamos a decir el peronismo en Argentina. Ujú. Peronismo. Y ahora, quién sabe qué otros motes adopten otros, el lulismo, porque hemos oído todo. Pero en realidad esas no son ideologías. ¿Por qué? Porque las ideologías se fundamentan en ideas. Sí, hay personas de por medio, porque las ideas no surgen de la nada, pero se fundamentan en ideas. Ahora, lamentablemente, se construyen muchos personalismos y en torno a personas giran proyectos políticos. Hasta modulan muchas veces las siglas de su movimiento político para que coincidan con el nombre de sus caudillos. Ahora, ¿cuándo pasó esto en el mundo, doctor? Antes de regresar nuevamente al tema netamente del país. ¿Cuándo sucedió que se empezaron a perder justamente las ideologías? Mira, el siglo pasado empezó a haber muchos problemas en varios países de América Latina, con el ascenso precisamente de Juan Domingo Perón en Argentina, tuvimos un caso, con las broncas y esos pactos extraños de alternarse en el poder en Colombia, tuvimos lo otro. Entonces yo te digo, no hay una fecha exacta en la que podamos decir, este lunes 5 de marzo de Ujú. 1950 se terminaron las ideologías, no, porque mira que hay países en los que las ideologías sí tienen un poco más de sustento, mantienen organizaciones políticas un poco más antiguas incluso, y uno sabe reglas de juego del poder y uno sabe respetar las reglas democráticas. Regresa a ver lo que pasa en Uruguay. ¿Cuánto Ujú. tiempo tienen los partidos políticos que se están alternando, además, que trabajan de forma conjunta, que hacen una oposición civilizada? Yo sé que esa es la excepción que confirma probablemente la regla, pero esas grandes ideologías antiguas, fundadas ya como partidos políticos en la época republicana de América Latina, permanecen muy poco en varios países de nuestra región. ¿Cómo cambiar esto, doctor? ¿Cómo devolverle esa capacidad crítica y que no sea una sociedad acrítica justamente para volver a rescatar los principios ideológicos independientemente del camino que cada uno elige y que después, cuando vayamos a las urnas, podernos basar en planes de gobierno serios, responsables y que respondan a lo que uno legítimamente cree, más no a lo que cree un caudillo de determinado partido? Edu, tenemos que empezar por respetarnos a nosotros mismos. Si creemos que la democracia es simplemente ir el domingo, rayar una papeleta y esperar a ver qué pasa, estamos condenados. La democracia en su cuestión elemental más básica tiene otro pilar enfrente del de la representación y es el de la participación, para que quienes asumen la representación no sientan que han recibido un cheque en blanco para durante los 4 años hacer lo que les venga en gana. La ciudadanía es el mandante y tiene que, como tal,
exigir permanentemente rendición de cuentas del mandato que ha entregado a esas personas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Están cumpliendo con lo que nos dijeron en campaña? ¿Están vendiendo y cotizando sus votos? Ese tipo de cuestiones son fundamentales porque lo que lamentablemente tenemos hoy en buena medida se debe a un permanente estado de impunidad. Y no me refiero solo a la impunidad como la falta de sanciones en el ámbito judicial, ¿no? La falta de aplicación de la ley para sancionar cierto tipo de conductas, sino también a esa impunidad política y a esa impunidad ciudadana, si podemos llamarla de alguna manera, en la que esos actores que dicen representarnos hacen lo que les da la gana. Y nosotros ahí estamos no poniéndoles en su lugar, sino incluso aplaudiéndoles y aceptándoles todo lo que hacen. Mira que nosotros decíamos en la campaña de primera vuelta, cuando estábamos eligiendo legisladores, que si ustedes votan por camiseteros, no pueden esperar resultados distintos en la Asamblea. Y ahora vemos la Asamblea que empezará funciones el próximo 14 de mayo y ya quizá el 15 o el 16 empezaremos a escuchar estridentes gritos de ahí está, no nos representan, pero ¿y quién los puso? Y ahora con más razón, no querían hasta bipartidismo, ahí lo tienen. Asumamos como ciudadanos las consecuencias de nuestros actos, hagámonos respetar cuando de los políticos y los representantes no podemos esperar mucho y actuemos. La ciudadanía es el verdadero poder. Y de hecho ya desde ADN manifiestan que 3 asambleístas al menos ya se habrían unido a su bancada, ¿no? Y Eso es hablan un de que... irrespeto al electorado, Edu. O Ujú. sea, yo me presento con la camiseta de una organización política local y una vez que gano la elección, pliego a otro partido. Eso es irrespetar a los electores. Ahí deberían estar preocupados de revocar el mandato. No simples jugarretas políticas cuando a alguien les cae mal o no les gusta lo que está haciendo. Ahí es cuando se tiene que aplicar ese tipo de figuras. Esperemos que haya de nuevo ciudadanía responsable para poner en el lugar que corresponde a los oportunistas de siempre, que lo único que buscan es pescar a río revuelto para tener 4 años de trabajo y para aprovechar de ese pequeño espacio de poder y adquirir otras cuotas mayores en beneficio de sus cercanos. ¿Habría ahí quizás una reforma al Código de la Democracia para que se sancione y se les quite del cargo a quienes, por ejemplo, se dan este camisetazo en 3 meses, un mes, un año? Mira, Edu, qué bueno que lo mencionas, porque no es en el Código de la Democracia. La Asamblea Nacional, en un acto de mucha responsabilidad, aprobó hace muy poco, 3 meses aproximadamente, una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para, en sintonía con el Código de la Democracia, sancionar el transfugismo. Veto total por parte de Daniel Noboa. Obviamente, si él iba a aprovechar de los tránsfugas para armar su bloque de 66, ¿cómo iba a querer sancionarlos? Entonces yo te digo, ahí se ven las responsabilidades de las organizaciones políticas. En este momento todos votamos para elegir asambleístas en lista cerrada. No votamos por nombres, votamos por organizaciones políticas. Las curules les corresponden a las organizaciones políticas, no a las personas para que estén cotizando su voto o su puesto y estén moviéndose de un lado para el otro. Se aplica para todos, los 151 sin excepción. Eso debería ser sancionado indiscutiblemente. Pero mira, que para no solo irnos al carácter correctivo y sancionatorio, preventivamente, y ahí sí en el Código de la Democracia, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es establecer una norma muy sencilla. Quienes quieran ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular deberán ser afiliados o adherentes a las organizaciones que les auspician, por lo menos con 2 años de antigüedad. Ahí ya no veremos esas afiliaciones de última hora Mm. o esos actos de respaldo sin ser ni siquiera adherente, porque ahí está el peligro. Además de ahí, quizá logremos que las organizaciones políticas respeten efectivamente a sus bases y las candidaturas correspondan a esas. Usted hablaba de la importancia de la participación ciudadana y aquí quiero tocar el tema del caso Ligados, que no me parece coincidencia tampoco que en estos días se empiecen a publicar los audios, pero opinión de quien habla, me parece de igual manera, si se publicaban ahora, si se publicaban antes, después, me parece como ciudadano habla algo totalmente reprochable, que a uno le indigna, que le molesta y que le deja desilusionado. Eh, ¿Cómo fortalecer la participación ciudadana si tenemos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Me hago cargo de lo que digo que no ha servido absolutamente para nada, más allá de para repartirse cargos, como acabamos de escuchar en los audios. Edu, ese bodrio no ha servido nunca. Y mira que yo en algún momento de su inicio hasta formé parte. Fui asesor de un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y cuando estuve ahí constaté
que no era más que una buena intención tener una institución que promueva la participación ciudadana y el control social, porque a la larga el único objetivo de tenerla ahí era lo que hemos visto, no con el caso Ligados, sino durante los 16, ya casi 17 años de vigencia de la Constitución. Un grupo de gente con aspiraciones políticas repartiéndose los principales cargos en este país. Pasó cuando se elegían por concurso, pasa ahora que se los elige mediante voto popular. Pasó con los transitorios, pasó con las designaciones, porque las autoridades en las instituciones como el CNE, el Contencioso Electoral, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, no son sino un botín para los actores políticos. Mira que nosotros cuando estuvimos en la constituyente, en franca minoría, junto a Mae Montaño, advertimos que no era idóneo hacer estos concursos públicos de méritos de oposición para los procesos de designación de autoridades porque iban a ser una trampa, porque lo único que se buscaba era disfrazar con supuesta transparencia metidas de mano en los procesos. ¿Y El cuál tiempo nos sería ha la dado la razón. alternativa ahí, doctor? Porque claro, suena bien en los papeles, uno dice concurso de méritos y oposición. Claro. Vamos a pasar por una comisión de selección que además va a hacer todo un reglamento, después los consejeros, etcétera, en donde se van a respetar las libertades de todos y los mejores puntuados van a llegar. O sea, suena muy bien, pero en la práctica esto no se cumple. ¿Cuál sería la alternativa? La que está vigente en la mayoría de países de América Latina, Edu. Aquí decidimos inventar el agua tibia con el consejo y con los concursos, cuando el sistema de pesos y contrapesos, sin ser el perfecto, es el que ha funcionado en la mayoría de países de América Latina. Una función del Estado nomina, otra función del Estado elige. Y si queremos un tercer filtro, podríamos hacer que otra función del Estado sea la que efectivamente sancione la designación. Pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Colombia, Para pasa que en la Perú. gente lo entienda, o sea, podría darse el escenario de que vamos a elegir el caso de fiscal general del Estado. Desde el Ejecutivo se nomina a una terna, ¿ya? Se pone tres nombres. Y después esto es elegido por la Asamblea. Así estaríamos un poco interpretando. O Y ya así directamente el era Ejecutivo. como, y así era como funcionaba, Edu, recordarás tú, con la Constitución del 78 Ujú. y con la Constitución del 98. Se elegían las autoridades a partir de ternas. Tú revisa la Constitución del 78 y se establecía como una atribución, una competencia del entonces Congreso Nacional nombrar al contralor, al procurador, al ministro fiscal, que era el título que se utilizaba entonces, y a las superintendencias de las ternas que le sean enviadas por el presidente de la República. Sería mucho más transparente que el presidente salga y diga, estos son mis tres candidatos, que hay escrutinio público y que por último la Asamblea, ahora Asamblea, rechace esa terna por no cumplir con los requisitos, por haber sido cuestionada públicamente, por no tener criterios de idoneidad. Sería mucho más sensato y mucho más transparente. Pero no podría No. darse el caso ahí de un obstruccionismo, por ejemplo, que la Asamblea políticamente, el Ejecutivo tenga minoría en la Asamblea y que le diga, no, yo rechazo los tres nombres y se empieza este muñequeo de mientras no vengan los que yo quiero, no te voy a dar paso. O la otra, que la gente empieza a cuestionar y diga, ah, pero es que si el Ejecutivo lanza una terna con tres nombres, nunca le van a investigar al Ejecutivo porque responden justamente a ellos. Pero mira, ya pasó. A finales de los años 90 tuvimos nosotros un contralor, el doctor Alfredo Corral Borrero. Cuando terminó su mandato, Alfredo Corral dijo, me retiro, me voy. Ahí no habían ni prórrogas ni vainas como las que vimos. Y entró en su lugar el subrogante. Hasta que nombren, no nombraban, bloqueo en el Congreso, no nombraban, bloqueo, no nombraban, bloqueo, y tuvimos prácticamente a un subrogante durante un periodo entero. O sea, esas prácticas también ocurrían, pero era mucho más sensato tener a un Congreso Nacional de frente bloqueando con fundamentos políticos o con fundamentos técnicos y no simplemente tener shows como los que tenemos ahora, en los que, por ejemplo, vamos al año 4 sin que haya habido siquiera renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, o tengamos parado el concurso para designar fiscal general del Estado y probablemente lo tengamos hasta un resultado definitivo por un año más. Ese tipo de cuestiones
son realmente una burla para el país. Entonces, ahora que están los candidatos finalistas hablando de un proceso constituyente, volvamos a lo básico, volvamos a lo simple, que las autoridades se designen activando el sistema de pesos y contrapesos independientemente de si tienes mayoría o no. Mira que tú decías, ¿qué pasa si el Ejecutivo no tiene mayoría? Pues tendrá que sentarse a dialogar de forma transparente, no a acordar por debajo de la mesa y a dar designaciones. Bloqueos pueden haber, por supuesto, pero será un proceso supremamente mejor que el sainete que se ha montado durante todo este tiempo de supuestos concursos que no sirven, perdón el término, pero para un cargo. Le voy a plantear algo que quizás puede sonar utópico en nuestra realidad. ¿Podríamos llegar algún momento a tener un organismo, llámese Consejo de Participación Ciudadana o como lo quieran catalogar, en donde realmente tengamos a actores políticos, actores en este caso de este organismo, que puedan responder verdaderamente a los intereses de una participación ciudadana diáfana, transparente? ¿Cree que algún momento se podría llegar a esto, que hace falta cultura política, que hace falta trabajar muchísimo o es solo una quimera? Mira, nuestra cultura política es muy débil. Lo dicen los índices internacionales, las encuestas de Estado de Derecho, el índice de democracia que presentó hace muy poco The Economist evidencia que nosotros somos de los países latinoamericanos con más baja cultura política. Pero más allá de eso, Edu, la participación ciudadana y el control social no pueden estar supeditados a una institución pública. Tienen que ser ejercicio libre de la ciudadanía. Si usted quiere hacer una veeduría, active su derecho de acceder a la información pública, pida información, preséntela, si es que tiene que denunciar, si es que tiene que decir que todo está bien, preséntenla al resto y haga su trabajo de ciudadano responsable. ¿Por qué? Pues para hacer veeduría necesito una autorización. Para ejercer derechos necesito autorización. Los derechos de participación tienen que estar garantizados sin que nos autoricen ejercerlos. Los derechos de participación están al mismo nivel que, como tú señalabas hace un momento, la libertad de expresión. Y yo no estoy yendo a algún lado a decir, disculpe, deme una acreditación para poder hablar libremente en redes sociales. El rato que lleguemos a ese absurdo, simplemente estamos liquidados como sociedad. Y ya que usted toca el tema de redes sociales y habló también al inicio de este diálogo de la desinformación, ¿qué criterio le merecen las declaraciones de Anabela Sin, en donde ella dice que habría que ponerle regulaciones y habla incluso de multas a los contenidos que se publican en redes sociales? Bueno, dos temas a propósito de esa declaración. La primera, si la señora Asín se refería al control de la pauta en redes sociales en el proceso electoral, ojalá su gerenta de campaña le haga llegar la cuenta de lo que su partido político ha pautado en redes sociales, que de acuerdo al monitoreo que un grupo de organizaciones llevamos, no se cuenta en cientos de miles, sino en millones de dólares. Y ojalá, así como está pendiente del tema de las redes sociales, rindan cuentas de ese gasto en los informes que tienen que presentar ante el Consejo Nacional Electoral, porque hasta el momento no lo han hecho. Pero si ya nos vamos, no al tema campaña, y nos metemos en el tema contenidos, sería lamentable, no solo por estas declaraciones, sino por otras que también hemos escuchado de la alternativa política que está en la contienda final, regular contenidos. La gente debe poder expresarse libremente, asumiendo la responsabilidad ulterior de las expresiones que realiza. Si usted decide, pues, en sus redes sociales empezar a generar discurso de odio, real discurso de odio, por supuesto, asuma las consecuencias. Si usted decide a través de sus redes sociales proclamar, pero a los cuatro vientos, mensajes de violencia política de género, asuma las consecuencias de eso. Pero si usted quiere ejercer una crítica responsable al gobierno, a su alcalde, a su prefecta o a quien quiera que sea, hágalo y hágalo con total confianza, porque criticar no puede ser jamás objeto de censura. Lo que muchas veces desde el poder se quiere es silenciar las voces críticas. Quieren reglamentar, primero rindan cuentas. Ahora, medios como El País de España publicaban no hace mucho que tras la llegada de Elon Musk a X, por poner un ejemplo, los discursos de odio se acrecentaron un 50% y que básicamente los procesos de autorregulación y este proceso de curar los contenidos previamente en las redes sociales no se está dando ni en X, ni en Facebook, ni en ninguna de las plataformas que en su momento habían manifestado que iban a coadyuvar justamente a esto. ¿No cree que también habría que presionarles a estas empresas? Mira, indiscutiblemente sí, pero la presión debe venir de los usuarios.
Somos nosotros quienes tenemos que empezar a exigir de quienes proveen el servicio las reglas de juego claras, la garantía de la libertad de expresión y como en su momento pasa, si empezamos a ver censuras, si empezamos a ver actos que limitan nuestras libertades, dar un paso al costado y encontrar un canal alternativo. Y ahí tú me podrás decir que peco de muy liberal, pero yo creo que no hay mejor regla que la del mercado para aquello. Si a usted ya no le gusta cómo funciona X, antiguamente llamado Twitter, cierre su cuenta y cámbiese de red social. El momento en que empiecen a bajar el número de usuarios y el dueño de X vea que peligra su estabilidad o que baja el precio de su empresa, probablemente piense bien antes de cometer las irregularidades que ha cometido durante el último tiempo. Pero en la Somos cam- nosotros Ujú. quienes tenemos que sancionar esos temas. Pero en la campaña electoral, por ejemplo, hay una gran inversión económica, usted ya lo mencionaba, por ejemplo, del candidato Daniel Noboa. También hay de la otra candidata, de Luisa González, de eso se lo ha visto Sí, sí, sí. públicamente. Pero hay una mayor exposición económica del candidato Noboa. ¿Usted cree que los ciudadanos, quienes estamos consumiendo redes sociales, están en capacidad justamente de poder atisbar, acá me están lanzando un contenido fake y entonces, bueno, yo no lo voy a consumir? O por el contrario, se van a ver aturdidos con esta cantidad de infoxicación que va pululando en las redes sociales y que muchas veces nos logra marear o confundir y que los relatos se transforman en, entre comillas, verdades absolutas. Mira, no es fácil hablar este rato de lo que es la publicidad en las redes sociales, los contenidos que son cosas distintas, las campañas electorales en redes. Lo cierto es que hay normas de este rato en Ecuador que, por ejemplo, habilitan a la autoridad electoral a ver lo que se está gastando. No es que no existe, no hay razón para que esto sea omitido por las autoridades. Ujú. Así como nosotros vigilamos ese tema, lo podrían hacer perfectamente funcionarios públicos del Consejo Nacional Electoral. Contenidos. No estamos diciendo que censuren la publicidad en redes sociales, por ejemplo, pero si está esa publicidad violando las reglas de juego, me refiero a, por ejemplo, el uso de menores o la propagación de discurso políticamente violento, asuman las consecuencias de esa publicidad activando los canales respectivos. Y finalmente, de nuevo, una cosa es el ciudadano ejerciendo su libertad de expresión, otra es el candidato difundiendo promoción, propaganda electoral. Pero de ahí a empezar a hablar de reglamentar las redes sociales, lo hemos dicho en ocasiones anteriores y nos ratificamos en ello, es definitivamente inaceptable. Ahora, Doc, antes de pasar a otro tema, pero acá también me pongo el escenario, cuando uno ingresa a YouTube, por citar el caso, ingresa a YouTube y se encuentra con un montón de campaña que desacredita, por ejemplo, a la candidata González u otra que desacredita al candidato Ah, no, Novoa. bueno. Muchas de esas publicaciones son falsas, son fake news, son hechas con inteligencia artificial. Y cuando se les pregunta a las organizaciones dicen, yo no tengo nada que ver, yo no soy el que estoy pagando eso, otro pautó. Entonces hay quien responde. Pero mira, Edu, te invito, tú que eres una persona muy activa, no solo en los medios, sino también en las redes, a que juntos hagamos pedidos de información a, por ejemplo, YouTube o a las redes sociales donde se está difundiendo esto, Instagram, X, para que nos digan quiénes son las cuentas que Ujú, han difundido estos contenidos. Y yo te digo, para mí en X es mucho más fácil, porque ujú. si tú te das cuenta, no sabemos quién paga o quién pone la tarjeta para la pauta, por decirlo coloquialmente, pero te das cuenta que estos contenidos falsos generados con inteligencia artificial salen de cuentas que promocionan esto, pero que tienen 5 seguidores y que son además cuentas que en la descripción tienen idiomas bastante extraños que no son ni el español ni el inglés. Entonces estamos hablando de cuentas troll difundiendo desinformación. ¿Que hay una responsabilidad detrás? Evidentemente sí, pero en ese caso no te olvides que incluso nosotros tenemos la posibilidad, y yo la ejerzo permanentemente, de aplastar esas 3 bolitas que quedan a un lado de la cuenta y denunciar esa publicidad. Ujú. Bueno, este es un tema muy, muy interesante, Ado, y le tomo la palabra para ver si se puede ahondar mucho más en esto. Manos a la obra, Edu. Acá siempre para los que estamos en sociedad civil, encantados de hacer trabajo con el periodismo responsable, con el que hace bien las cosas, con el que asume sus responsabilidades y las consecuencias de lo que dice, no con el que se vende por un poquito de dólares y empieza a ser más activo que el propio candidato. Cuente conmigo y cuente con este espacio, querido doctor. Ahora, para ir cerrando la charla, estas cadenas nacionales que aparecen de última hora por los próximos días,
8 de la mañana, me parece que la otra es a las 13 horas y la otra es a las 19 horas o 20 horas y hay otra a las 22 horas. Y el Consejo Nacional Electoral, nada, no dice absolutamente nada. Mira que la seguridad es un tema de interés nacional y el gobierno tiene que rendir cuentas sobre lo que está haciendo. Entonces, excusas vas a encontrar siempre, Edu, para que los controles convenientemente no se realicen. Lamentablemente lo vimos antes, lo vemos ahora. Quienes los criticamos antes, lo criticamos ahora. Y creo que esto, lamentablemente, no es sino la mejor muestra de quienes actuamos con coherencia y quienes actúan por conveniencia. Este tipo de prácticas estaban mal vistas al no ser observadas y hasta sancionadas en el pasado, y lo mismo ocurre hoy. No es una práctica nueva, es una práctica mala, pero la impunidad, esa que te mencionaba hace un momento, hace que se repita una y otra vez que estamos jugando como ecuatorianos un proceso electoral con cancha inclinada hacia uno de los arcos, indiscutiblemente sí. Ya queda en nosotros poner cada pieza en su lugar y ver si con nuestro rol de ciudadanos hacemos que la cancha se equilibre un poquito más. En lo personal, me disgusta que se utilice mi dinero en cadenas nacionales que lo que buscan es auspiciar a un candidato presidente. Yo preferiría que mi dinero en este momento esté destinándose a obra pública. Y en ese sentido, te invito a ver lo que publicamos en estos días en nuestro Observatorio de Gasto Público sobre lo que significa la ejecución presupuestaria en algunas áreas clave durante este primer trimestre por parte del Ejecutivo. Y ahí te darás cuenta si el dinero de los ecuatorianos se está utilizando para gestión pública o se está utilizando quizá para campaña electoral. ¿Podría darnos algún detalle cortito de quizás cuál fue el dato que más relevancia le dio a usted? Mira, a mí me preocupa sobremanera ver la forma en la que se ha dado, por ejemplo, la ejecución de bonos, ¿no? Entonces te digo, a mí te voy a dar el resumen general invitando a ti y a la audiencia a ingresar a gastopublico.org y el primer artículo que sale ya les dice todo. Mira, rubros con mayores incrementos. Primero, pagamos deuda como locos durante el primer trimestre, quién sabe con qué fin, reduciendo la capacidad del Estado para financiar sectores prioritarios como la educación, la salud y la infraestructura. Aumentamos como locos en el rubro de lo que significa, voy a usar el término técnico, transferencias y donaciones corrientes y de capital. Entiéndase, bonos y subsidios. Y finalmente, aumentamos como locos gasto en bienes y servicios de consumo, que no es inversión pública, pero a nosotros lo que más nos sorprende es un aumento de 48 millones de dólares en el primer trimestre del año en servicios especiales para inteligencia y contrainteligencia. Saca tú esas conclusiones. Y nos vamos al otro lado. Rubros con menor ejecución. Termina el primer trimestre del 2025 y obras públicas, apenas el 4.13% del presupuesto anual ha sido ejecutado. Inversión en bienes de larga duración, ejecución de apenas el 1.98% del presupuesto asignado. Y transferencias para inversión, lo que tiene que ver, por ejemplo, con gobiernos autónomos descentralizados, primer trimestre, 11.65% de ejecución. ¿Qué te parecen esas cifras en general, mi querido Edu? Terrible, ¿ah? Ya acabo de ingresar acá a la página, así que de aquí me voy a dar la tarea hoy en mañana y tarde, me voy a leer todo el informe que está realmente preocupante, preocupante. Querido doctor, las dos finales. Primero, ¿usted cree que el día domingo se puede respetar o se va a respetar la decisión mayoritaria independientemente si gana Noboa o gana González? ¿Hay garantías? Se debe respetar la voluntad del pueblo manifestada en las urnas y el control electoral de las dos organizaciones políticas va a ser fundamental para que esto efectivamente tenga lugar. Si se corroboran los datos, que reconozca el ganador y que reconozca el perdedor. Si es que no lo son, que se presenten denuncias bien fundamentadas y con evidencia de la distorsión. Les aseguro que sin entrar en llamados a incendiar al país o a tomarse las instituciones, los ciudadanos sabremos reaccionar si es que nuestros votos no están siendo respetados. Y la última, usted decía sin hacer llamados a incendiar el país. En lo personal yo he dicho que
más allá de preocuparme el 13 de abril, me preocupa la semana del 14 de abril. ¿Podría hacer usted un llamado a la cordura en medio de esta polarización y esta violencia que desgraciadamente siento que vivimos en el país? Mira, Edu, seamos ciudadanos responsables. Dejemos a un lado el día domingo a la desinformación, a esos cortes de exit poll que nos circulan en los grupos de WhatsApp o a esos exit poll truchos que muchas veces hasta se llegan a presentar en medios de comunicación. Estemos atentos y alertas del ingreso de los votos en el sistema del Consejo Nacional Electoral, detectando su fluidez o su traba, viendo que las cosas avancen de la forma que corresponde. Si la diferencia es mínima, no vemos que en el mismo conteo salen actas con observación que tienen que ser revisadas después y que cualquier cosa puede pasar, por lo cual hay que esperar hasta que el último voto se cuente para cantar victoria o asumir derrota. Seamos responsables y estemos en línea con lo que significa hacer valer nuestro derecho al voto manifestado en las urnas. Finalmente, Edu, muy simple, traer a la memoria que en el año 2019 una alcaldía al sur del país se ganó por 3 votos. 3 votos. Así de mínima fue la diferencia. Entonces, en este momento en que las últimas encuestas que conocimos la semana anterior nos hablaban de una diferencia menor al 1%, seamos responsables y esperemos hasta que el último voto sea contado con transparencia para poder tomar posición o partido de cara a lo que serán los próximos 4 años. ¿Va a tomar foto de su voto? Y si me sancionan, Pero no hay fundamento jurídico para que le sancionen. mira, yo lo dije, Edu, es gracioso este tema de que es sancionable, pero no hay fundamento para la sanción. La sentencia de la Corte Constitucional hizo cualquier cosa y pues bueno, espero que no me estén oyendo los miembros de mi junta receptora del voto, pero así como lo he hecho durante toda mi vida, desde la primera vez que voté, lo voy a hacer. Bueno, doctor, No porque nadie me extorsione, ojo, sí, sino porque me gusta tener el recuerdo de lo que voté y asumir la consecuencia del voto que hice. no le voy a decir que le vamos a ayudar a hacer vaca porque eso sería avalar justamente lo que están haciendo en este caso, que es ilegal. Lo que sí le puedo decir es que acá el espacio está abierto por si le quieren sancionar para que usted pueda expresar libremente sus argumentos y luche contra esa injusticia. Le mando un abrazo, querido doctor. Gracias, Edu. Un abrazo grandote y pues que nos veamos pronto nuevamente a través de Ingobernables. Seguro, gracias. Aquí amena charla con el doctor Mauricio Alarcón, como yo les había dicho, un tipo muy respetado, alguien que conoce muchísimo del ámbito del derecho, alguien que además aboga muchísimo por la participación de la ciudadanía y que nos deja importantes reflexiones desde su visión, desde la de un liberal en todo su derecho y con argumentos, tanto en lo político, en lo jurídico, para que ustedes saquen sus conclusiones, mis queridos amigos y amigas. Está